Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos y a todas por estar esta mañana acá, por acompañarnos. Como decía Pato, la idea de esta mañana es hacer algo ágil, en que podamos tener un intercambio fluido con quienes están aquí presentes y a quienes tenemos conectados remotamente. La idea es conversar en este primer panel acerca de la transformación pública digital, la gestión pública al servicio de la ciudadanía. Vamos a contar de manera presencial, a quien agradezco especialmente, a Mauricio Gudelo, director de Transformación Digital de CAF, y nos van a acompañar desde la virtualidad la doctora Elsa Esteves, que es vicedirectora del Instituto de Ciencias de Ingeniería de la Computación de la UNS, también miembro del CONICET, investigadora asociada de CIPEC, con quien hemos escrito el año pasado un documento sobre gobernanza de datos, una propuesta de implementación para la Argentina. Mauricio García Mejía, especialista líder en modernización del Estado del BID, y Luis Papagni, ex funcionario nacional y provincial y asesor de tecnología e industrias digitales, que nos acompaña desde Colombia. Todos grandes amigos. En este ecosistema la mayoría somos conocidos, así que la idea es que sea descontracturado, informal, y para disparar esta conversación vamos a tratar de hacer dos preguntas inicialmente, a las que les voy a pedir a cada uno y a cada una de los panelistas que respondan brevemente, en 5 o 7 minutos, para dar paso luego a la segunda y si después tener un intercambio con ustedes y cerrar este primer panel para dar paso luego al segundo, donde hablaremos de 4 casos específicos de avances en materia de transformación pública digital y cómo eso nos puede despertar y generar contagio en otros casos que probablemente puedan aprovechar y hacer alguna sinergia, que ese es un poco el espíritu que tiene CIPEC como nodo esta mañana y convocarlos a todos y a todas ustedes para que nos escuchen. Sin mucho más, yo, Mauricio, te voy a dar la palabra. Como disparador me gustaría hacer una pregunta bien general, que es ¿cómo ven ustedes la actualidad a nivel regional en materia de transformación pública digital? ¿Cuáles son los desafíos, las oportunidades? ¿En qué punto estamos? ¿Y de qué manera podríamos acelerar ese proceso? Sí, bueno, agradecer a Mauro y a Patricio por la invitación. Realmente es un honor estar en este centro de pensamiento. Sabemos que llevamos más de 20 años siguiendo el desarrollo de políticas públicas, principalmente aquí en los temas de transformación del Estado y cómo se puede acercar más al ciudadano ofreciendo servicios más ágiles y más eficientes. Digamos, para fortalecer un poco o enfatizar un poco en la pregunta, comentarles que nosotros somos un banco de desarrollo que acompaña no solamente la transformación digital de los países, sino con un foco especial en lo que es el gobierno digital. Y curiosamente, si uno hace un análisis durante los últimos 20 años en materia de transformación digital del Estado, es una de las áreas que más ha avanzado, y ha avanzado principalmente porque parte inicialmente de lo que se conocía como el gobierno electrónico, ¿no? Todo lo que era la modernización del Estado a través de la digitalización, plataformas digitales. Ahora, y aquí entro un poco en materia para nosotros desde CAF, y esto parte de una revisión que hicimos durante 2 años en conjunto con la OECD, creemos que hay 5 puntos críticos y recomendaciones para poder seguir profundizando dicha transformación digital. Y de paso, aquí veo este libro que en la primera versión también participamos nosotros con especialistas y con el prólogo de nuestro vicepresidente Cristian Asineri. Lo primero es el tema de gobernanza. Si bien es cierto, cuando uno mira, por ejemplo, las 14 economías más grandes de América Latina, cerca del 80% de los países tienen agendas digitales, pero no tienen, digamos, unas agendas específicas en lo que es el desarrollo del gobierno digital. Eso implica también unos desafíos importantes en la estructura y en la forma organizacional, cómo se definen las políticas públicas en materia de gobierno digital. Sabemos que en América Latina todavía, por ejemplo, hay cerca de 200 millones de personas que no hacen uso frecuente de Internet, y eso pues obviamente es un desafío para los gobiernos en materia de conectividad. Entonces aquí el desafío importante es crear, digamos, una capacidad y una estructura institucional coordinada donde las funciones, por ejemplo, en materia de apertura de datos, gobernanza de datos, tengan una autonomía importante y no solamente sean funciones derivadas de otras instituciones o áreas.
El segundo gran elemento es el talento digital, en materia de la capacidad o el capacity building que tengan los funcionarios públicos para diseñar, formular e implementar políticas que habiliten esa transición entre lo que es el gobierno electrónico y el gobierno digital. Y ahí el desafío es enorme, sobre todo por los temas y en la revisión que hicimos y con expertos, obviamente, que nos acompañaron, hay mucha aversión al riesgo por parte de los funcionarios públicos de innovar en materia digital. Y ahí, digamos, la importancia, por ejemplo, de diseñar sandboxes o arenas regulatorias que permitan probar, por ejemplo, lo que implicaría la apertura de datos en materia de uso ético y responsable, sobre todo de cara a lo que son las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Pero eso requiere, obviamente, capacidades estatales y capacidades que emergen de los mismos funcionarios públicos y que de alguna u otra forma tienen ese impulso por innovar. Y ahí hay, digamos, una sinergia importante con lo que es el servicio civil y las capacidades de formación. Lo tercero, y es un tema que para nosotros es fundamental en CAF, es crear mercados integrados de datos. Justamente ayer estábamos hablando con la Dirección de Innovación aquí de Argentina. Estamos apoyando ya hace 2 años el proyecto Autenticar, donde básicamente se hace uso de tecnologías blockchain para poder habilitar modelos de identidad digital que nosotros desde CAF creemos es el mecanismo mediante el cual se puede habilitar realmente una sociedad digital, es decir, en la medida en que yo puedo tener una omnicanalidad, un sistema de una sola vez de contacto del ciudadano con los servicios públicos, pues eso habilita, digamos, una enorme capacidad para hacer el delivery de los servicios públicos. Esto obviamente tiene un trasfondo enorme, más allá de lo que es la tecnología, los protocolos que aquí en Argentina se empiezan, ya digamos, son pioneros, por ejemplo con el Quark ID, pero empiezan a aparecer otras billeteras, implica todo un ecosistema vibrante para poder habilitar esto, implica obviamente la apertura de los datos, la calidad de los datos, la estructura y gobernanza de los mismos, y lo que en el fondo se constituye o se llama como infraestructuras públicas digitales, ¿no? Los temas de privacidad, protección, tema de identidad digital, temas de ciberseguridad. Y para nosotros en CAF este año nuestra gran apuesta es poder promover unos mecanismos de interoperabilidad regional que habiliten pues toda esta estructura de un mercado de datos. Y esto, digamos, tiene un trasfondo subregional, por ejemplo, en lo que puede ser trabajo articulado en el Mercosur. Creemos que hay oportunidades y hay algunas iniciativas justamente entre lo que puede ser la interoperabilidad de datos entre AGESIC Uruguay, que es la agencia de gobierno electrónico del Uruguay, con las autoridades también de Argentina. Pero no solamente en lo que tiene que ver con identidad digital a través de lo que son las oficinas de registro, sino cómo esto interopera, ¿cierto?, con otras oficinas y otras autoridades o instituciones del sector público. Un tema crítico que lo mencionaban al principio es el tema de las finanzas públicas, ¿cierto? Para nosotros es crítico, por ejemplo, cómo mejorar el recaudo fiscal, ¿cierto?, en un escenario obviamente de restricciones presupuestales, restricciones fiscales importantes, no solamente en la Argentina, sino en el grueso de los países de América Latina, y esto implica obviamente una oportunidad enorme por aplicar estas tecnologías y esta innovación digital en mecanismos como inteligencia artificial para mejorar, por ejemplo, evasión tributaria. Y lo otro tiene que ver con la capacidad de innovación pública, muy ligado a este tema de aversión al riesgo, y es generar modelos, por ejemplo, enfocados en soluciones GovTech, estas empresas o estas startups tecnológicas que hacen, por ejemplo, concursos de diseño o desarrollan aplicaciones que puedan solucionar problemas en la administración pública. Por ejemplo, vuelvo al tema de eficiencia tributaria, cómo hacer más eficiente el uso de cloud en modelos de administración tributaria para reducir
costo y hacer más eficiente el Estado. Y un último punto que para nosotros es central es que los gobiernos tienen que entender que detrás de el gobierno digital hay una economía de escala increíble, ¿no? Si yo, por ejemplo, agrupo a todas las organizaciones y a todas las instituciones de la administración pública federal con la subnacional, ¿cierto? Y creo, digamos, espacios de compra pública y de contratación, no solamente usando tecnologías que hagan que la compra pública sea más transparente y más eficiente, sino que la compra en cloud de servicios públicos se haga a una escala mayor, eso va a tener una reducción en costos importantes. Yo que corto por ahí para dejar espacio para la segunda pregunta. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Elsa, buen día. ¿Estás por ahí? Se te escucha bajito, a ver. Ahí está, ahí está. Bueno, te escuchamos. ¿Qué tenés para contarnos en materia de avances a nivel regional y en Argentina, en lo que hace a la transformación digital y los vectores que en alguna medida están haciendo de drivers de esa transformación? Bueno, buenos días a todas y a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estaba atenta escuchando a las palabras de la persona que me precedió, el experto de CAP, y fíjense que él tiró muchas ideas de lo que necesitamos en la región, ¿no? Desde la necesidad de definir estrategias, de crear talento humano, de pensar en la unicanalidad para entregar servicios, desde la interoperabilidad, etcétera, etcétera. Y creo que ahí están muchas de las razones por las cuales podemos definir la relevancia de la transformación digital. Por un lado, las personas y las empresas necesitan interactuar con el gobierno en línea para poder acceder a la información, para poder acceder a sus servicios, sin restricciones horarias, sin necesidad de trasladarse a una oficina física. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de transformación pública digital, estamos hablando de no solamente entregar mejores servicios, sino nuevos paradigmas para poder entregar esos servicios. Entonces, así como hablamos de gobernanza de datos y poder acceder a los datos y poder integrar datos, ese propósito está en pensar nuevas formas de entregar servicios públicos. Actualmente las administraciones públicas entregan servicios de manera reactiva. Es el ciudadano, la persona o la empresa la que viene a solicitar un determinado servicio. En función de los datos que tienen las administraciones públicas y un buen uso de esos datos, podríamos pensar en anticiparnos y entregar servicios de manera proactiva, como lo hace el sector privado, ¿sí? Y no de manera reactiva, basada en eventos de vida, en episodios de negocios, en servicios que sean inteligentes al contexto, particularmente en todo lo que tiene que ver para gobiernos locales, en soluciones que tienen que ver con ciudades inteligentes, por ejemplo. Pero además, la transformación pública digital lo que habilita es la mejora en la toma de decisiones. Poder hacer decisiones, y no solamente decisiones de gobierno, sino también el diseño y la formulación de políticas públicas basadas en evidencias gracias al acceso de esos datos. Así como también decía, poder unificar las compras públicas en todo lo que tiene que ver con la nube. Bueno, fundamentalmente la transformación pública digital también habilita todo lo que tiene que ver con reducción de duplicaciones, reducir procesos, que hay muchísimos procesos duplicados en la administración pública, reducir bases de datos duplicadas. Es decir, la mejora a la eficiencia y a la eficacia de la administración pública, reducir los tiempos en los cuales se pueden entregar servicios y los costos, yo creo que estos son los drivers fundamentales de la transformación pública. Quisiera agregar también las mejoras en las formas de gobierno. Si se mejora la eficiencia, si se mejora la eficacia, si podemos promover más la participación ciudadana, si terminamos entregando valor público con los servicios, si el ciudadano se siente más atendido, mejor atendido por el gobierno, las administraciones públicas muestran transparencia, mayor rendición de cuentas, indudablemente podemos llegar a mejores formas de gobernanza y a interpretar mejor las necesidades que tienen nuestros ciudadanos y
servir mejor a los ciudadanos. Esto con respecto a la relevancia. Cuando hablamos de la transformación pública digital, hay muchísimo por hacer en la región, desde la definición de estrategias, desde la colaboración. Hay muchas capacidades que necesitamos crear en las administraciones públicas, empezando por el talento que tenemos en la administración pública, pero no solamente talento digital. La retención del personal de TI calificado en la administración pública capaz de desarrollar e impulsar todas estas iniciativas, sino también la profesionalización del servicio público para tener empleados públicos que realmente puedan operar con los nuevos sistemas y las nuevas culturas que debería tener la administración pública a partir de la transformación pública digital. Entonces, crear talento humano también es una de las necesidades que tenemos en la región, crear capacidades de pensamiento estratégico y poder sostener estos esfuerzos a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios de gestión, es otro de los desafíos que tenemos en la región. Y si logramos fundamentalmente trabajar en estas áreas, creo que el beneficio de la transformación pública digital para el desarrollo de nuestras comunidades es realmente de impacto y transformador. Muchas gracias, Elsa. Gracias, además siempre muy al punto y concisa, así que te agradezco el uso del tiempo. Ahora Mauricio García Mejía, especialista líder en modernización del Estado de BID. Mauricio está por ahí. Buenos días. Hola, buenos días, Mauro. ¿Qué tal? Buenos días a todos, colegas. Bueno, muy bien. Mauricio, gracias. Y conocer también tu impresión en relación a por qué crees que es importante hoy día la transformación digital en los estados de América Latina, fundamentalmente desde tu experiencia y cómo lo ven a nivel regional desde la actividad que desarrollas en el banco. Dale, buenísimo. Gracias, Mauro. Y gracias además por constituir un panel de Mauros y Mauricios. La verdad que hacía rato que no estaba entre tantos tocayos. Me parece fantástico. Bueno, mira, la verdad que la pregunta es un poco complicada de responder, ¿no? Porque o sea, preguntarse por qué es importante la transformación digital del Estado hoy día es una pregunta que, digamos, está ahí, ¿no? O sea, es algo que es inevitable, más bien. Yo diría, de hecho, es una pregunta interesante porque uno la ve como algo indispensable e impensable no hacer hoy día. Las razones son básicas, creo que las mencionó Elsa. Básicamente una demanda por eficiencia y transparencia en la actividad del Estado, ¿no? Nosotros desde los gobiernos enfrentamos cada vez más demandas y necesidades sociales con un sentimiento de urgencia muy grande. Tenemos una sociedad que cada vez más está acostumbrada a recibir respuestas inmediatas de las diferentes interacciones con otros individuos y con empresas. Entonces exige lo mismo del Estado. Y al final esto es crítico además para la calidad de la democracia, ¿no? Porque si el Estado logra satisfacer estas necesidades de inmediatez, de responder con eficiencia y dar mayor transparencia a la cosa pública, esto también va a mejorar la legitimación del Estado, la legitimidad del Estado. Y aquí la digitalización es una herramienta clave. Entonces es como algo que de todas maneras hay que hacer. Por eso digo que es difícil pregunta porque es como tan fuerte, tan evidente, ¿no? Ahora, ¿cómo la vemos nosotros en la región? Ustedes saben, bueno, no sé si lo saben, yo la verdad ya no quiero partir asumiendo nada, pero bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El BID, somos una organización que tiene más de 60 años de funcionamiento en la región. Tenemos 48 países miembros, de los cuales 26 son de América Latina y el Caribe y 22 son extrarregionales. Y básicamente fuimos creados para apoyar el desarrollo económico y social de la región. Dentro de estos esfuerzos, nosotros hemos identificado que la transformación digital es clave en todas sus dimensiones, no solo la del Estado, sino también la del sector privado, que es un actor evidentemente crítico dentro de todo este proceso. Y ahora, después vamos a poder tal vez tocar un poquito más de puntos de interacción con el sector privado y sociedad civil, etc. Pero la digitalización es clave, está en todo, y lo que hemos visto también es que con la pandemia, la demanda por digitalización ha sido cada vez mayor. Ahora, Luis, no sé si lo va a querer mencionar o cómo lo vamos a ver, pero durante la pandemia, por ejemplo, el Estado argentino funcionó gracias a un avance en la digitalización
que había logrado tener en años anteriores, ¿no? Y al momento de la pandemia. Y logró seguir avanzando en transformación digital durante ese tiempo. Nosotros hemos podido estar acompañando este proceso, pero la verdad que lo que hemos visto es que eso funcionó, o sea, el Estado siguió funcionando gracias a la digitalización. Sin eso hubiera estado en una situación crítica. Y es que la pandemia rompió resistencia, o sea, generó por un lado una demanda muy fuerte de la sociedad que cada vez más se familiarizó más con los medios digitales, demandaba más el uso por canales digitales, era lo único que se podía hacer para tener acceso a servicios, en muchos casos, sobre todo como el argentino con un lockdown, ¿no? Tan fuerte, no había otra manera, ¿no? Y además venció resistencias en sectores que eran tradicionalmente muy resistentes, como por ejemplo la administración de justicia. Nosotros hemos visto una explosión, una demanda súper fuerte de apoyo al BID en transformación digital de la justicia en diferentes países de la región. Y esto no va a bajar, esto va a seguir cada vez más porque es una bola de nieve. Es impensable hoy día un servicio público que no tenga alguna componente digital. Entonces, ha sido una aceleración bárbara. Y para nosotros, entonces, claro, nos interesa mucho entender, generar mucho conocimiento, es algo en lo que, digamos, trabajamos mucho. Por ejemplo, hicimos recientemente un estudio sobre la transformación digital de capacidades digitales en provincias argentinas, que combinamos a su vez con un análisis de habilidades digitales de la población, ¿no? Entonces, fue súper interesante analizar las diferentes fortalezas y debilidades de diferentes provincias a la hora de prestar servicios por canales digitales, y luego esto, como se condecía con las habilidades digitales de la población, porque hay que entender que a veces se ofrecen, qué tipo de servicios se pueden ofrecer por canales digitales, cuáles son presenciales, para qué poblaciones, porque al final lo digital es un medio, pero no lo es todo, digamos, ¿no? Entonces, siempre ahí lo que aprendimos también es que el medio presencial es crítico y se va a tener que seguir manteniendo. Ahora, salto de acá y vamos a los retos que mencionabas. Hay dos grandes retos, obviamente, bueno, hay varios, ¿no? Evidentemente acá, digitalizarse no es sencillo ya de por sí, pero surgen como dos retos emergentes. El primero que ya se mencionó, que tiene que ver con el uso ético de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que se va a usar, se está usando y cada vez más se va a usar más y se requiere, todo lo que hay detrás de los algoritmos, hay que tener un uso ético de cómo se diseñan, cómo se testean, cómo aprenden. Hay que tener cierto control, cierto diálogo alrededor de cómo ocurre eso. Y lo segundo que nosotros vemos crítico también es la ciberseguridad. Nosotros en Argentina tenemos el programa de ciberseguridad más grande que financiamos, son 30 millones de dólares, porque el país entendió que ese era un tema prioritario. Y esto lo que hemos visto es que requiere de mucha coordinación y colaboración entre diferentes actores, ¿no? La ciberseguridad, conforme el Estado va ampliando toda esta superficie, esta cantidad de servicios digitales, amplía la superficie de ataque para el cibercrimen. Y además las amenazas están ahí todos los días, la vemos que la usan los estados, los individuos, los criminales, todo el mundo lo usa. Entonces, es algo muy importante y también otra cosa hacia futuro crítica, ¿no? Aparte de fortalecer nuestras capacidades de ciberseguridad en términos generales y de ciertas infraestructuras críticas de información específicas de los gobiernos, tenemos también el tema de la regulación de este sector, que también es otro tema muy importante porque una buena regulación puede ayudar a facilitar esta integración, la accesibilidad, el intercambio de datos y la conectividad también aprovechando mercados, ¿no? No solo tiene que hacerlo el Estado, ¿no? La mejora de la conectividad. Para eso están también los mercados que con una buena regulación pueden participar muchísimo en este sector. Entonces, bueno, no sé si me pasé ahí, perdona Mauro, pero creo que estuve ahí dentro de los minutitos, pero son los mensajes que quería transmitir. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Como decía, somos Mauricios y Mauros, así que a partir de ahora voy a solo apelar a nombres de pila, así me resulta más fácil. Muchas gracias. Finalmente, para responder también esta pregunta general e introductoria, Luis, si estás por ahí, buenos días. Luis es un... Hola Mauro, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Luis. Muchas gracias Bueno. por sumarte esta mañana. Luis, querido amigo, siempre dispuesto para dar una mano y colaborar en estos temas. Así que bueno, Luis, por ahí te quedó para el final, ¿no? Y creo que Mauricio hasta te introdujo una pregunta colateral, ¿no? Por ahí que nos des una perspectiva también con tu mirada a nivel regional, con lo que venís desarrollando ahora y con algún aterrizaje en tu experiencia, ¿no? De años de gestión en gobiernos subnacionales y nacional. Bueno, Mauro
y a toda la audiencia. Primero, buenos días a todos, a todas. La verdad que primero es un honor estar en este panel, la verdad que con gente muy amiga como los Mauricios, ambos dos, con quienes hemos trabajado varios temas juntos. También con Elsa, para mí es estar al lado de Elsa conversando un poquito de estos temas es muy valorable por toda su experiencia académica en este tema. También sé que ahí están muchos amigos y conocidos, Lucas Lanza, Alejandro Prince, sé que está Sandra D'Agostino después, no sé si estará también Martín Olmos por ahí, así que les mando un gran abrazo a todos. Y la verdad muy contento de poder hablar sobre estos temas, ¿no? Que a muchos de nosotros que estamos aquí nos apasiona y tanto venimos peleando hace muchos años, ¿no? Porque este tema de la transformación digital, si bien o la transformación pública digital, como solemos decir habitualmente, si bien es algo que se escucha hablar mucho últimamente y hay muchos proyectos a nivel internacional de los distintos países de la región sobre el tema de transformación digital, es algo que se viene expresando hace muchísimo tiempo, ¿no? Es algo que viene caminándose hace varios años. Bueno, Mauricio Agudelo lo decía, ¿no? Desde gobierno electrónico, cuando nosotros hablábamos del tema de gobierno electrónico, ya era parte de ese cambio que estábamos llevando adelante en cada uno de los estados, anunciando lo que era la transformación digital, luego lo que fue el gobierno digital, hoy estamos hablando de gobiernos inteligentes, bueno, todo ese camino que se llevó adelante y que se lleva adelante es parte de esa transformación digital, ¿no? Una transformación pública digital que hoy el contexto nos está llevando a que sea cada vez más fuerte y esté más marcado en todas las agendas públicas de los países de la región. Ayer salió publicado el índice de gobierno digital de las Naciones Unidas y veíamos cómo los países de la región fueron avanzando y sobre todo los que más avanzaron fueron los que tenían una agenda ya de transformación pública digital. Uruguay, Chile, Argentina, digo, son países que han avanzado con su agenda de transformación pública digital y eso se repercute, por ejemplo, en el índice de las Naciones Unidas que salió publicado ayer. Y cuando hablamos de transformación pública digital y hablamos de estrategia de transformación pública digital, el otro día me preguntaban, ¿cuál crees que es el éxito de la transformación pública digital? ¿Cuándo decimos que una transformación pública digital es exitosa? Bueno, creo que Elsa más o menos lo marcó, lo decía. La transformación pública digital es exitosa cuando está apropiada ya dentro de los gobiernos, cuando pasa a ser una política de Estado, cuando trasciende las gestiones. Ahí realmente estamos viendo que la estrategia de transformación pública digital de los estados realmente es exitosa. Digo, va más allá de las gestiones que cada gobierno pueda llegar a tener y ya es parte en sí de la política de Estado que tiene un gobierno. En Argentina se vio como, bueno, lo decía Mauricio García recién, ¿no? Como en la pandemia asumimos un proceso de transformación digital, lo avanzamos y eso nos ayudó a poder atravesar la pandemia con un Estado nacional funcionando al 100%. Entonces, me parece que ese contexto de transformación digital hoy ya se puede palpar dentro de los gobiernos de la región, ¿no? Una transformación digital que hoy juega un papel crucial ante la demanda del ciudadano. Los ciudadanos están cada vez más acostumbrados a interactuar con las tecnologías y esa es la exigencia que nos ponen a todos los funcionarios cuando nos toca estar en el cargo de contestar esas demandas que el ciudadano nos exige, la misma agilidad, la misma eficiencia que el sector privado le da. Bueno, justamente eso es lo que la ciudadanía demanda al ciudadano, buscando la trazabilidad, la seguridad, la eficiencia, la transparencia. Los ciudadanos nos exigen a los gobiernos ser más ágiles, transparentes, confiables. Bueno, esta estrategia de transformación digital nos permite justamente esa agilidad del Estado, esa puerta de entrada al Estado, esa visualización de las decisiones públicas que sean cada vez más transparentes hacia el ciudadano. Todo esto lo que nos lleva es a invisibilizar la burocracia, ¿no? Esto tan disruptivo que varias veces hemos hablado, ¿no? La burocracia muchas veces está mal vista, pero la burocracia realmente es necesaria porque a los que hemos sido funcionarios nos sirve para controlar nuestro proceso de gestión. Lo que pasa es que la burocracia, en más de una vez, lo que ha afectado ha alentizado los procesos o los ha
dificultado los procesos, pero la burocracia es necesaria y tiene que estar. Y la transformación pública digital lo que tiene que hacer es invisibilizar justamente lo que es esta burocracia. Y a partir de ahí, que los ciudadanos puedan tener un acceso rápido y sencillo al Estado, puedan tener transparencia y control, puedan tener participación y comunicación, ¿no? Personalizar los servicios y hacerlos con calidad. Eso es lo que llamamos nosotros transformación pública digital y eso es lo que está pasando en varios países de la región. También es importante acá, Mauro, hacer una diferenciación porque muchas veces se confunden entre proyectos de digitalización y la estrategia de transformación pública digital. Una estrategia de transformación pública digital, lo decía Mauricio Agudelo al principio, tiene 4 o 5 vectores que hay que tener en cuenta, ¿no? Por empezar, uno de los conceptos claves es la gobernanza de esa estrategia de transformación digital. ¿Dónde vamos a poner la gobernanza de la transformación digital dentro de un Estado y cómo la vamos a motorizar? Otro de los puntos fundamentales en la transformación pública digital, por ser pública, por ser del Estado, es la normativa, una normativa ágil. No podemos pensar en una transformación digital sin una normativa moderna y ágil que se adapte al momento en que estamos viviendo y más que nada una normativa porque los que estamos en el Estado nos manejamos por leyes y por normas y a eso nos tenemos que adaptar. Otro de los puntos cruciales de las estrategias de transformación pública digital es la gestión al cambio, ¿no? El desarrollo del talento. Bueno, Mauro, y un paréntesis, spoileo un poco el libro que seguramente tenés ahí, donde tu artículo justamente habla de la transformación digital con la mirada puesta en los agentes públicos y ese cambio transformacional que tienen que tener los agentes públicos para esta nueva estrategia de transformación digital. Y también otro de los puntos importantes dentro de la transformación digital son los servicios digitales de confianza. Hablaban recién del tema de infraestructuras públicas digitales, ¿no? Esos servicios digitales de confianza que están basados en la identidad digital, ese concepto que muy bien Agudelo recién estaba nombrando en la idea de la identidad digital descentralizada, el tema de la interoperabilidad, el tema de los pagos en línea. Bueno, justamente las infraestructuras públicas digitales abordan esa temática. Y recién ahí, en como quinto punto, empezamos a ver el tema de la tecnología. Una tecnología que está disponible, existe y va a seguir evolucionando. Entonces, no hay que apoyarse hoy en la transformación pública digital en una tecnología en particular, sino que la tecnología la vamos a ir abordando si tenemos en cuenta estos 4 conceptos anteriores. Muy clarito como siempre, ahí levantando también el punto de la uropatología, ¿no? Que seguramente va a ser tocado en el siguiente panel cuando profundicemos sobre algunos casos puntuales a nivel local y provincial. La verdad que un lujo, los 4, muchísimas gracias. Además con los tiempos, eso se agradece fundamentalmente. Y ahora sí hacerles una pregunta común a los 4, que tiene que ver más con el rol que queremos estar potenciando esta mañana acá y con algunos amigos, como se mencionaba antes, venimos tratando de empujar desde diferentes espacios. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser los roles o el papel que tiene que jugar la sociedad civil, la academia, los organismos de la cooperación internacional, el sector privado también, para poder fomentar las agendas de transformación pública digital a nivel regional y pensando también, ¿por qué no?, en la Argentina a nivel municipal e incluso también provincial? ¿Y qué sinergias podríamos tratar de trabajar entre estos actores para poder catalizar y acelerar esa transformación? Mauricio. Sí, gracias Mauro por la pregunta, muy pertinente y además porque yo confieso que estoy bastante ansioso de entrar al segundo panel porque precisamente uno de los roles que tenemos como banca de desarrollo es, además de proveer financiamiento para la transformación digital de los estados a nivel nacional, tenemos un foco importante a nivel regional y provincial. Por otro lado, tenemos un rol en lo que es la asistencia técnica, canalizar recursos para poder modernizar a los estados subnacionales y nacionales y por último, como también lo mencionaba Mauricio del BID, hacer todo lo que es la gestión de conocimiento y por eso pues hemos generado documentos de frontera en materia de inteligencia artificial para el sector público, ahora trabajando mucho en los temas de identidad digital y ciberseguridad.
de infraestructuras críticas. Entonces, yo creo que para nosotros la cooperación, y partiendo, por ejemplo, de ejemplos aquí importantes en materia nacional, en la Argentina hemos canalizado más de 200 millones de dólares justamente para acompañar el desarrollo de lo que es el clúster de Bariloche de INVAP. Es un clúster de ciencia y tecnología donde más allá de financiar la capacidad de desarrollo satelital impulsado por políticas públicas acompañando a la autoridad nacional, hemos logrado también generar un impacto importante en lo que es la innovación en la cadena de distribución y suministro de partes especializadas. Y vamos a publicar prontamente un documento que resume esto, pero ve uno, digamos, como la evolución y muy a grosso modo parte de lo que es ensamblaje de satélites hasta, por ejemplo, fabricar partes especializadas de los mismos y ya no depender, por ejemplo, de componentes importados de líderes mundiales como Francia o como puede ser también Estados Unidos. Entonces, a nivel nacional, también lo comentábamos, estamos trabajando en todos estos modelos de identidad digital descentralizada con la Secretaría de Innovación, pero a nivel subnacional, por ejemplo, en estas alianzas y en estos modelos de cooperación, por ejemplo, con la provincia de Santa Fe, un financiamiento de 100 millones de dólares para poder desarrollar 3 modelos. Uno, conectividad, una red de fibra óptica que va a mejorar la capacidad de conectividad de los gobiernos, adicionalmente conectividad a escuelas públicas, pero no se queda ahí, avanzamos en lo que es generación de capacidades de cuarta revolución industrial, formando a nivel secundario en todo lo que es pensamiento computacional, pensamiento crítico, habilidades de cuarta revolución y crear espacios de Fab Lab para que los estudiantes puedan aplicar estos modelos de desarrollo. Ahora, ya un poco más enfocado en lo que son modelos de transformación digital a nivel subnacional, hemos acompañado a municipalidades como por ejemplo Vicente López y Córdoba en laboratorios de uso ético de inteligencia artificial. Son laboratorios donde se experimenta, digamos, antes de introducir tecnologías, qué impacto ético puede tener esto a nivel de lo que es la gestión de riesgos, siguiendo un poco el modelo de la reciente Acta Europea de Inteligencia Artificial. Y un tema que para nosotros es crítico en estos modelos de cooperación es cómo canalizamos fondos de inversión para desarrollar un ecosistema GovTech. Y por eso, por ejemplo, con la Municipalidad de Córdoba también ahí trabajamos y prontamente estaremos con el vicepresidente de nosotros, Cristian Sanzacinelli, asistiendo al lanzamiento de estos productos, pero a nivel regional lo que estamos impulsando es un vehículo que va a canalizar recursos a nivel soberano para desarrollar, digamos, fondos de startups o fondos de capital de riesgo que generen un ecosistema GovTech, es decir, empresas de base tecnológica aplicadas en conocimiento que van a de alguna u otra forma hacer match con los grandes desafíos del sector público. Y ahí coincido mucho básicamente con que esto es un medio. América Latina tiene desafíos enormes en materia de pobreza, en materia de corrupción, y un poco nosotros cuando nos reunimos con los ministros de Hacienda tiende a haber, digamos, como un trade-off entre invierto en gobierno digital o invierto en educación, invierto en gobierno digital o invierto en salud, y siempre lo que hay que recalcar es que hay una alianza, ya una sinergia importante en la forma como el presupuesto público y la entrega de servicios puede ser optimizada si yo invierto también en tecnologías digitales. Hay un retorno a esa inversión que ciertamente muchos ministros de Hacienda no lo ven, y ahí, digamos, hay un espacio importante no solamente de evangelización, sino de cooperación y de coordinación entre todos los actores que Mauro mencionaba. Muchas gracias, Mauricio. Interesante la reflexión y todo lo que están haciendo con CAF a nivel regional y también en Argentina. Elsa, querida, vos tenías ahí algo para mostrarnos, ¿no? Sí, gracias, Mauricio. Voy a compartir pantalla si me permiten. Estamos hablando de la cooperación intersectorial. Estuvimos haciendo un estudio con el BID, que se publicó este año sobre la automatización de gobierno, y descubrimos
a través del estudio de varios casos, que la colaboración es una capacidad crítica para poder impulsar todo este tipo de iniciativas. Y cuando hablamos de colaboración, no solamente estamos hablando de colaboración dentro del gobierno, dentro de la misma administración pública, sino colaboración entre los distintos niveles de gobierno, colaboración a nivel personal para poder armar equipos de trabajo multidisciplinarios, porque ya no es solamente un problema tecnológico, sino es un problema de toda la administración pública. Y fundamentalmente, el gobierno solo no tiene todas las capacidades para impulsar estos cambios trabajando únicamente desde el sector público. Entonces necesita la colaboración intersectorial y la colaboración también con organismos internacionales, y ahora voy a explicar para qué. Para mejorar el ecosistema de gobernanza, que es esta imagen que puse en la transparencia. A la izquierda ustedes están viendo lo que entendemos que sería un ecosistema de gobernanza y los roles que tiene el gobierno en este ecosistema. Por un lado, el gobierno tiene que mejorar sus operaciones, transformar a través de las tecnologías procesos, servicios, etcétera. Tiene que interactuar con los ciudadanos y con los otros actores no públicos a partir de entregarles servicios, pero otra vez también de entregar canales para promover la participación, saber qué necesitan para poder entregar esos servicios de mejor calidad. Pero a su vez tiene que gestionar este ecosistema y hemos escuchado, o seguramente han escuchado hablar, de el gobierno como plataforma, el gobierno facilitador del desarrollo de los ecosistemas locales, donde se dan esas redes de trabajo colaborativas, donde el sector privado asiste en la innovación al sector público, donde la academia asiste al sector público en temas de recomendaciones de buenas prácticas, estudios de preparaciones, estudios de prácticas internacionales, capacitación, creación de talento, lo mismo que los organismos de la sociedad civil, y el Estado acá, el sector público, el gobierno, tiene que gestionar estas redes facilitadas por las tecnologías digitales para que los distintos actores contribuyan al desarrollo de estas capacidades en los distintos actores y también en las instituciones públicas. Por supuesto que el Estado también es responsable de dar acceso para reducir la brecha digital, porque todo esto tiene que darse de forma inclusiva, resolviendo los problemas de los grupos vulnerables y particularmente de las pequeñas y medianas empresas, y fundamentalmente también colaborar con el autodesarrollo de los distintos actores sociales. Con lo cual, la colaboración es fundamental, la colaboración tiene que venir impulsada top-down, es el Estado el que tiene que promover, y acá quiero transmitir una experiencia local. Aquí en la Municipalidad de Bahía Blanca muchas veces nos hemos reunido, muchas veces nos hemos interactuado desde los actores locales, tenemos un polo tecnológico, tenemos 3 universidades, tenemos el gobierno, el consorcio del puerto, hay muchos actores que somos importantes para impulsar el desarrollo y la transformación pública local. Pero si no tenemos un actor que nos traccione a todos, que nos lleve a todos, esto es muy difícil. Y ese rol es el rol del gobierno, el rol del Estado. Entonces, la colaboración tiene que venir impulsada por el gobierno, esto es fundamental. Nosotros como academia, como empresas, como organismos internacionales podemos ayudar, pero necesitamos que nos abran la puerta, que nos sentemos en la mesa. Cada actor tiene que cumplir su propio rol. El sector privado es fundamental en todo lo que sea soluciones innovadoras, en desarrollo de soluciones, la academia en la creación de talento, en el estudio del estado del arte, qué es lo que está pasando en otros lados, cómo podemos adoptar soluciones, y los organismos internacionales en por un lado, la colaboración internacional, regional, que es tan importante para América Latina. No podemos, así como la Unión Europea tiene sus colaboración entre todos los países miembros, nosotros en América Latina tenemos mucho potencial para colaborar. La red GEALC, impulsada también por el BID, la red de gobierno electrónico para América Latina y el Caribe, es un ejemplo clarísimo de impulsar estrategias comunes en la región, de facilitar mecanismos de firma digital para la región, de interoperabilidad para la región. Eso es fundamental y esto lo lleva adelante un organismo internacional. Y otro de los roles que tienen, como decía recién Mauricio, es la facilitación de acceso a mecanismos de financiación que muchas veces los gobiernos locales carecen. Última palabra para la academia, tenemos mucho para hacer.
la academia nos tenemos que acercar a los gobiernos para poder explicarles qué podemos hacer, cómo podemos trabajar juntos, crearles la necesidad de trabajar con nosotros. Tenemos nuestros tiempos, no podemos dar respuestas inmediatas, pero sí asesorar, colaborar en todo lo que es la formación de talento tan necesaria de la que hablamos y en la construcción de capacidades estratégicas. Nada más. Muchas gracias, Elsa. Súper interesante también siempre tu visión desde la academia, pero muy aterrizada también con tu experiencia en asesoramiento a gobiernos. Mauricio, ¿qué nos podés contar desde el BID que estén haciendo y cómo se te ocurre que podemos potenciar estas redes y darle más velocidad a la transformación digital? Buenísimo. Gracias, Mauro. Y la verdad es que quería también darle un agradecimiento a Mauricio y a Elsa porque básicamente dijeron todo lo que quería decir, así que suscribo en un 500% lo que han dicho ambos. A estas alturas lo que me queda, digamos, es dar un par de ejemplos concretos, ¿no? Porque en principios estamos ahí para eso, desde los multilaterales. Creo que todos tenemos un rol acá. De hecho, no creo que nadie esté afuera de este proceso. Es un proceso que tiene que ser muy inclusivo por razones muy prácticas, muy de necesidad, ¿no? No solo por principio, por creer que la articulación y el trabajo entre todos es importante, sino porque de verdad, sin la colaboración de todos los actores, esto es inviable, ¿no? Entonces, nosotros, desde el punto de vista del BID, digamos, como multilateral, que aparte del financiamiento que proveemos, que también, no sé, que es súper importante, el conocimiento también, no solo los temas de fronteras, sino también revelando muchas realidades que existen en los países, ¿no? Por ejemplo, cuando salga este estudio que hicimos de capacidades de las provincias de Argentina, capacidades digitales, se va a revelar como algunas cosas que probablemente la gente no había visto de esa manera. Por ejemplo, un dato así muy chico, que los equipos a cargo de la transformación digital en las provincias, más o menos solo el 10% de ellos tienen expertos en user experience, ¿no? Entonces, pero todos tienen equipos en regulación, en equipos legales, en administrativo, o sea, somos muy buenos, digamos, a la hora de enfrentar estos procesos, viéndonos el ombligo, pero nos falta incorporar la visión del usuario. Entonces, son datos así que ayudan a entender mejor la problemática y a profundizar más, que hacemos, digamos, los multilaterales. Algunos ejemplos también dio mi tocayo Mauricio, de cosas que ellos hacen en CAF, en fin, nos complementamos súper bien en el tema de conocimiento. Y de financiamiento. También el tema de intercambio de experiencias, Elsa lo mencionó, la red GEALC, que básicamente es esto, esta red de gobierno electrónico, donde se intercambian mejores prácticas, se juntan, se conocen, y de ahí salen muy buenas ideas de trabajo colaborativo, y esto es también un acelerador del cambio de estas prácticas, ¿no? Pero sí, algo que yo creo que también podemos ayudar los multilaterales es a convocar, ¿no? Es a sumar y a juntar grupos donde por las dinámicas políticas o económicas o de lo que sea, sociales, le cuesta un poco más a los gobiernos y al sector privado juntarse en ciertos contextos. Entonces, por ahí también podemos tener un rol de colaboración importante. Y si eso lo combinamos con algo de financiamiento, se pueden hacer cosas interesantes sumando a diferentes actores. Dos ejemplos concretos. Por ejemplo, estamos ahora apoyando a través de BitLab un laboratorio de innovación judicial en Mendoza con la Universidad de Champañat. Básicamente buscando desarrollar innovaciones, transformaciones digitales en la administración de justicia y fortaleciendo el sistema Legal Tech, el ecosistema Legal Tech. Entonces, ahí estamos metiendo al sector privado un poquito para ayudarle a contribuir a desarrollar soluciones tecnológicas específicas para un sector que tradicionalmente era no tan tecnológico, ¿no? Incorporando también a la universidad, a todos los académicos, al mundo académico. Hace poco estuve con Elsa, tuve la oportunidad de estar ahí en Bahía Blanca, en un foro de científicos de la computación, y la verdad que lo que yo veía era, todos me decían, bueno, pero queremos hacer algo. Yo lo que veía es, pero ya estamos haciendo algo. O sea, al final ustedes o sea, trabajamos juntos en esto, ¿no? O sea, de una u otra manera, con el ecosistema científico argentino y del mundo, siempre trabajamos en estos temas, son parte crítica, y lo sumamos acá, por ejemplo, a través de la innovación, con llamados que se van a hacer, etcétera. Esto se lanzará un poquito más adelante. Y luego, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, tema específico donde se ve muy claramente el rol también de diferentes actores. Esto lo vimos con Luis
cuando armamos el proyecto de ciberseguridad e infraestructuras críticas de información que les mencionaba que tenemos en Argentina, donde se ha identificado como una de las infraestructuras críticas más importantes, la priorizada, de hecho, era el ecosistema de GDE. Entonces, ahí tiene uno algunos roles claros. El banco aportando algunos expertos internacionales para diagnosticar, traer cuáles eran las tecnologías, digamos, más modernas que se pueden usar, etcétera. A un gobierno priorizando el tema, regulando también cómo se tratan las infraestructuras críticas, convocando, generando mecanismos formales de toma de decisiones, el sector privado también participando, informando, porque el sector privado es crítico desde varios puntos de vista, como afectado por eventos de ciberseguridad, pero también como proveedor de servicios, ¿no? De ciberseguridad. También hay mucho que se terceriza en el sector privado porque en temas de ciber, porque hoy día, o sea, es uno de los modelos, digamos, que está teniendo una gran preeminencia, el tema de tercerización de muchos de estos servicios en materia de ciber, desarrollando, y a los ciudadanos mismos, usuarios también, desarrollando prácticas seguras, ¿no? De ciberseguridad. Al final, nosotros hicimos un estudio, bueno, se sabe, ¿no? Que la mayor parte de los problemas de ciberseguridad vienen a través de los usuarios, ¿no? De violaciones a través de prácticas donde entran de ingeniería social, etcétera, pero muchos de estos ciberataques entran a través de los usuarios. Nosotros hicimos una evaluación, porque es algo que nos gusta mucho, ¿no? En lo multilateral, particularmente en el BID, de hacer de evaluaciones de impacto, hicimos una evaluación experimental con ciberseguridad y tratando de mostrar cuáles eran las estrategias más efectivas para mejorar las prácticas seguras dentro de usuarios del sistema GDE. Y la verdad que fue una cosa súper interesante, cómo identificamos qué tipo de problemas había, cuáles eran las estrategias más efectivas para abordar el problema. En fin, ayudamos también aportando metodologías para entender los problemas, que también eso es súper interesante y cómo resolverlos. Entonces, todos tenemos un rol en esto, todos, sociedad civil, gobierno, científicos, sector privado, multilaterales. Creo que necesitamos el concurso generalizado, así que para eso estamos ahí, para apoyarles. Y nada, creo que eso tal vez, Mauro, es lo que quería compartir. Buenísimo, muchas gracias, Mauricio. También muy interesante lo que hacen ustedes desde el BID y creo que hay muchas oportunidades de ir potenciando este ecosistema. Luis, finalmente, desde tu perspectiva, ahora ya con otra mirada, ¿cómo crees que en esa experiencia doble que has tenido además del paso por el sector público y de estar trabajando también con la industria del sector privado, cómo crees que podemos mejorar y acelerar estos procesos? A ver, Mauro, bueno, recién lo dijo Mauricio, ¿no? Tanto Mauricio Agudelo como Elsa ya hicieron un excelente pantallazo. De hecho, me anoté varias cosas como para también tenerlas en cuenta y cambiar un poquito por ahí la respuesta o a apuntar a algunas cuestiones, ¿no? El rol de los distintos actores en la transformación pública digital es crucial para asegurar sobre todo que estos procesos sean inclusivos, sostenibles y efectivos, ¿no? Ese triángulo de Sábato que muchas veces se ha hablado, ¿no? El triángulo que creó este científico argentino o referenció este científico argentino respecto de los distintos roles que debía cumplir los actores dentro de este ecosistema, ¿no? El Estado, el sector académico científico, ¿no? Con el tercer sector, con la sociedad civil, la academia y el tercer sector, y el sector productivo o el sector privado, ¿no? Todos cumplen un rol especial dentro de esta estrategia de transformación pública digital, ¿no? Un gobierno no puede estar solo en el desarrollo de su estrategia de transformación digital y cada sector aporta una perspectiva y recursos únicos en una creación de sinergia que es clave justamente para maximizar su impacto. Por ejemplo, los gobiernos que lideran la transformación digital impulsan lo que es la competitividad económica, fomentando la innovación y creando esos ecosistemas que Mauricio Agudelo decía inicialmente, ¿no? Esos ecosistemas tecnológicos que benefician a empresas y a ciudadanos, ¿no? El gobierno, por lo general, sea nacional o subnacional, es el motor de esa transformación pública digital. Seguramente después de este panel va a estar Sandra D'Agostino y ella quizás cuente sobre el lanzamiento que hicieron, creo que fue el día de ayer,
del centro de datos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Incentivando justamente al desarrollo y a la transformación digital de la provincia, y no solamente de la provincia, de como Estado, sino también de todo el ecosistema que conforma el sector privado y la ciudadanía, ¿no? Apoyando justamente ese desarrollo con una incursión en lo que es una nube híbrida, ¿no? Que tanto hablamos de las nubes y el desarrollo de los estados en modo cloud. Bueno, la idea de la provincia de Buenos Aires de tener una nube híbrida, eso también motoriza mucho a lo que es el desarrollo de la provincia y de toda la sociedad bonaerense. Entonces, cada uno de los roles es fundamental. La sociedad civil es el motor de demanda y supervisión, ¿no? Tiene la responsabilidad de expresar las necesidades y las expectativas que tienen los ciudadanos respecto a lo que es la digitalización y a la participación dentro del Estado, ¿no? La sociedad civil tiene la obligación de promover esos diálogos abiertos con el gobierno y crear esos mecanismos de participación y diseño de políticas públicas. La academia, lo decía muy bien Elsa, es la clave para la generación de conocimiento, para la investigación, para la formación del capital humano especializado en las tecnologías emergentes, en la ciberseguridad, como lo marcaba recién Mauricio, esas políticas públicas digitales que necesitamos también la generación y la investigación por parte de la academia, que debe impulsar proyectos en conjuntos entre gobierno, con el gobierno y con el tercer sector, es fundamental también. Los organismos de cooperación internacional, tenemos en esta mesa a CAF y tenemos a BID, ¿no? Dos organismos fundamentales para el desarrollo de la transformación digital dentro de la región, ¿no? Los organismos tienen el rol de ser facilitadores y financiadores, aportando los recursos técnicos, los recursos económicos para que estos proyectos de transformación pública digital sean viables. Argentina sin estos dos organismos internacionales no hubiera podido desarrollar su estrategia de transformación digital hace varios años y que hoy continúa vigente, pero también estos organismos internacionales actúan como agente de transferencia de buenas prácticas y conocimiento. El caso de la red GEAL, lo nombró Elsa, lo nombró Mauricio, lo vuelvo a remarcar yo, salió justamente ayer en el índice de Naciones Unidas, remarcando este ámbito de cooperación regional, esta plataforma de desarrollo regional que tiene el BID y la OEA. Me parece fundamental para compartir conocimiento y experiencias entre los gobiernos, establecer esos estándares globales. De hecho, la firma digital transfronteriza fue motivada por esta red GEAL dentro de ese ámbito de colaboración, y así Argentina hoy tiene firma digital transfronteriza con Uruguay, con Brasil, con Chile, con Paraguay está en caminos de lograrlo. Entonces, todo eso es motorizado por estos mismos organismos internacionales. Dentro de la CAF, todo lo que es el desarrollo y cooperación internacional también es fundamental. Ahí lo decía inicialmente hoy Mauricio, el tema de desarrollar un piloto o un caso de uso respecto a la identidad digital entre Argentina y Uruguay, también eso para marcar cuál es el camino a seguir. El sector privado también, ¿no? Es esencial como proveedor de soluciones tecnológicas, como impulsor de la innovación, como impulsor de la colaboración. Crear alianzas públicos-privadas que permitan al sector privado colaborar con el gobierno es fundamental. El ecosistema GovTech hoy es un motor ideal para todo el desarrollo tecnológico que tienen los distintos países en sus estrategias de transformación digital. Pero bueno, todo eso lleva a fomentar la sinergia entre los distintos actores, creando plataformas de diálogo multisectorial, desarrollando proyectos pilotos, los ambos regulatorios que tan importantes son, ¿no? Quizás en Argentina no estamos muy acostumbrados a impulsar ambos regulatorios, pero en otros países, bueno, hoy me toca estar en Colombia. Colombia tiene unas muy buenas prácticas respecto a los ambos regulatorios para tener esas pruebas pilotos controladas, donde desarrollar no tanto la normativa como el desarrollo de tecnología, y que participe el tercer sector, que participe la academia, que participe el sector privado. Ese es un punto clave para el desarrollo de normativa moderna y ágil. También sinergias en cuanto a lo que es la capacitación y la transferencia de conocimiento, y obviamente también los incentivos y los fondos en conjunto para establecer justamente incentivos económicos o mecanismos para fomentar los desarrollos de las estrategias de transformación digital en cada uno de los gobiernos,
de la región. Es decir, que cada actor tiene un papel vital dentro de la transformación pública digital y estas sinergias son esenciales para alinear objetivos, compartir recursos, no volver a reinventar la rueda, como muchas veces decimos, y construir un ecosistema digital inclusivo y eficiente. Muchas gracias, Luis. Gracias a los cuatro por haber sido tan precisos. Un aplauso para los cuatro. Muchísimas gracias. La verdad que escucharlos siempre es un placer y encontrar tantos puntos en común, ¿no? Que evidentemente remarcan y refuerzan la importancia y la potencia que tiene esta agenda, todo lo que tenemos por hacer y sobre todo esto último que mencionaban, ¿no? De poder terminar de construir y fortalecer estos ecosistemas, porque en definitiva depende de todos los actores que podamos efectivamente contar con estados inteligentes a partir de la transformación pública digital. Venimos muy prolijos con el tiempo, así que yo lo que voy a proponer es, para no abusar del tiempo de nadie, y como tenemos el siguiente panel en lo inmediato, abrir a una o dos preguntas de los que estén aquí presentes, si quieren aprovechar a alguno de nuestros cuatro expertos, expertas, y si no ya damos paso al panel de las experiencias. La idea es hacerlo con la misma modalidad y después tenemos un pequeño almuerzo. La idea es hacer un intercambio, que podamos hacer un networking, porque la idea del evento, como les decía, es justamente que podamos multiplicar las redes y potenciar este espacio en común. Así que bueno, dejo abierto a ver si hay alguna pregunta. Adelante, presentate y... ¿Qué tal? Buenos días, buenísimo las exposiciones que dieron. Mi nombre es Leonardo Belloso, yo soy politólogo, estudio estos temas. Y Elsa dijo muchas cosas interesantes, pero una sobre todo, que es el tema de la retención del personal calificado, en especial en el rubro IT. Yo en su momento se lo pregunté a otro académico, que es Horacio Cao, y la pregunta es la siguiente: ¿de qué manera, mediante qué estrategias, creen ustedes conveniente retener a dicho personal, teniendo en cuenta que el Estado no puede equiparar los salarios del sector privado? Bien, muchas gracias. Levantamos otra, si hay una más, y respondemos. ¿Alguna otra? ¿Por allí? Muy buen día, muy buenas exposiciones. Me llamo Hugo Calvano, soy de la ciudad de Corrientes. Y mi pregunta es, ¿qué oportunidades hay o qué líneas hay para financiar la transformación digital en los gobiernos locales, que por ahí somos los que tenemos la mayor cantidad de demandas de todo tipo de la ciudadanía, y obviamente a nivel de recursos somos los que menos recursos contamos en los tres niveles del Estado? Y también agregar a lo de la pregunta anterior, si hay líneas para formar dentro de lo que son los oficios o las profesiones de IT, también por parte de los gobiernos, para poder, quizás no retener, pero sí aumentar la posibilidad de recursos en nuestras ciudades, recursos humanos. Muchas gracias. Bueno, no sé, Elsa, como te mencionaron primero, te dejo a ver si querés arrancar vos, y luego obviamente si alguno de los otros quiere sumar y acceder a las respuestas, adelante. Gracias por la pregunta. El tema de retención de talento IT en el sector público es sumamente grave en este momento. Por supuesto que deberíamos reformar las escalas salariales y ver cómo resolvemos el problema. Hablo a nivel universidad, por ejemplo, con los gremios, porque consideran al personal de IT exactamente igual que el personal no docente, y entonces se nos hace problemático. Voy a dar dos ejemplos. Los dos aprendí de experiencias de trabajar con la GESIC en Uruguay a través de un trabajo del BID. Una vez nos estábamos entrevistando con el responsable de ciberseguridad de la GESIC, y él dijo: yo me quedo en el sector público porque si bien en el sector privado puedo ganar muchas veces más de lo que gano acá estoy arriba de la cresta de la ola. Y los problemas que yo resuelvo en la administración pública no los veo en el sector privado. Entonces, mostrar la relevancia y el servicio público y el tipo de problemas que podemos resolver desde tecnología en el sector público, eso podría actuar como una motivación. Y el segundo es cuando, también aprendido de la GESIC,
cuando no se le puede dar una compensación económica, darle una compensación emocional, reconocer a las personas que hacen las cosas bien. Creo que esas son dos políticas de fácil implementación, o por lo menos la segunda, que puede colaborar a la retención de talento si no se pueden resolver los problemas estructurales que hacen que el talento se vaya. Con respecto a la segunda pregunta, hago una intervención cortita. Es rol del gobierno nacional y provincial apoyar a los gobiernos locales, perdón. Porque por un tema de economía de escala, fíjense una cosa, los gobiernos locales no tienen todas las capacidades y la problemática de los gobiernos locales se multiplica en todos los gobiernos del territorio. Tienen que resolver los mismos problemas. Entonces, ¿por qué no pensar en herramientas comunes entregadas a nivel nacional? Segundo, hemos estado trabajando desde la Universidad Nacional del Sur con muchas instituciones, incluido el Instituto Nacional de la Administración Pública, en crear talento humano. Creamos diplomaturas en administración digital, creamos especializaciones en tecnologías de información para gobierno digital, estamos dando una maestría en gestión y tecnología para ciudades inteligentes, estamos dando una diplomatura para la Agencia de Acceso a la Información Pública en protección de datos e inteligencia artificial, hemos trabajado con el gobierno de la provincia de Río Negro en una diplomatura de inteligencia artificial para el sector público. Acá tenemos que trabajar los gobiernos locales muchísimo con las universidades. Hay universidades en todas las provincias, tenemos que pensar de manera creativa cómo ayudar desde la academia a los gobiernos locales, que son los que más necesitados de capacidades están, pero también pensando en soluciones que sean comunes desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial. Gracias, Elsa. Mauricios, Luis. Yo si querés, ¿estoy? Adelante. Ahí estoy, listo. A ver. Dos o tres cositas que anoté mientras hablaba Elsa. Por un lado, el desarrollo del talento y la retención de talento, ¿no? Que hacían esta pregunta. Yo creo que la retención de talento, Elsa decía que es terriblemente grave para el sector público. Yo creo que es grave para todos los sectores, ¿no? Tanto público como privado. Hoy la retención de talento en temas de tecnología es muy difícil y el desarrollo de talento también. Entonces, me parece que hay políticas que implementar en cuanto a lo que es la gestión del cambio. Y Mauro, vos sabés mucho de esto, o por lo menos escribiste mucho sobre este tema, cómo trabajar la gestión del cambio y cómo jerarquizar cada uno de los roles. Hoy la motivación que tiene alguien que desarrolle tecnología era lo que decía justamente Elsa, ¿no? Ser servidor público y ver cómo su desarrollo profesional impacta directamente en la gente. Entonces esa jerarquización de su trabajo me parece fundamental y es la mejor motivación que podemos nosotros trabajar para la retención del talento. Ahora, si el talento que nosotros tenemos o las capacidades que tenemos en cuanto a la gente están por un tema monetario, ahí ya no lo vamos a poder retener porque ni el Estado ni muchos privados hoy pueden abordar ciertas cuestiones monetarias, ¿no? En Argentina el sector privado se le va la gente al exterior o trabajar remotamente a empresas del exterior por temas monetarios y no por otro tipo de incentivación. Entonces me parece que nosotros tenemos que trabajar mucho lo que estamos en el sector público en cuanto a la motivación y la jerarquización del rol de cada uno de los servidores públicos que tiene dentro de nuestras plataformas de desarrollo profesional. Y el desarrollo de talento también es fundamental, ¿no? Generar esos espacios de alineación en cuanto a la estrategia que uno tiene para el desarrollo profesional y en cuanto a lo que tiene para el desarrollo también de la estrategia que uno quiere llevar adelante. Ahora bien, nosotros, o cuando me tocó a mí estar en gestión ahí en Nación, encontramos un esquema mucho más permeable de retención del talento al trabajar, como les decía, o como hablaba hace un rato, con el esquema del triángulo del sábado, ¿no? Apoyándonos tanto en el Estado, tanto en el sector privado, como en la academia, que creo que son los dos más motorizadores de retención de talento que en sí el Estado. Entonces, habíamos creado un equipo por ahí más chico, con mejores capacidades dentro del Estado,
con gente mucho más motivada para ser servidores públicos y podíamos delegar tanto en la academia como en el sector privado aquellos desarrollos con personal por ahí más calificado, pero que lo podían retener mejor desde el sector privado y desde la academia formando más recursos. Me parece que trabajar en conjunto, por eso era fundamental la segunda pregunta de Mauro, respecto a la sinergia entre los distintos actores del ecosistema. Y acá me parece que el ecosistema del Estado no es quedarse con todo el talento o generar todo el talento y retenerlo, ¿no? Me parece que es trabajarlo en conjunto con actores como la academia y como el sector privado. Con respecto a la segunda consulta que hablaban, coincido 100% con lo que decía Elsa. Esto es una economía de escala, tiene que ir de nación hacia las provincias y los municipios. Creo que ahí en la audiencia está María José Gutiérrez, que ella lo ha vivido bien cuando estuvo en el municipio de San Martín, ¿no? Como desde el municipio muchas veces, si no tenés la colaboración de la provincia o la colaboración o políticas públicas desde nación, no tenés muchas más capacidades que eso. Entonces, me parece que esto, al ser una economía de escala, hay que apoyarse mucho en las políticas públicas que puedan nacer de nación. Para el compañero que está ahí sentado y que preguntaba, hoy por hoy hay una resolución, la resolución 5 del 2022 de la Secretaría de Innovación Pública, que justamente crea el programa de transformación pública digital. Ese programa de transformación pública digital lo que tiene es apoyo a las provincias y a municipios que quieran emprender esta estrategia de transformación pública digital. Me parece que viene por ahí mucho más que tratar de generar algo desde una provincia o más bien desde un municipio, ¿no? Porque en las provincias también se pueden sostener bastante algunos municipios. Entonces me parece que ese esquema también es importante. Gracias, Luis. Y sí, Mauricio, ¿Puedo? les pido sí que sean breves, porque ahora sí me están mirando mal los del próximo panel. Rapidísimo. Con respecto a la subnacional, sí, desde hace algún tiempo ya, desde el BID, nosotros entendemos que para lo subnacional, por el tema de escala, de capacidades, de tiempo, un montón de cosas de financiamiento, de acceso a nuevos conocimientos y tecnologías, siempre la plataforma, alguna cosa producida de lo nacional hacia lo subnacional, o desde una escala mayor de gobierno, digamos, más acumulada, más agregada, a una más desagregada. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ya que lo mencionó Luis, el sistema RAFAM, que es un sistema de administración financiera que provee la provincia y que nosotros apoyamos, por cierto, así que es un public cherry, como dice, ¿no? Pues ahí un poquito de publicidad. Lo mismo, igual, por si acaso, ¿cómo se llama? El data center también, que son otra innovación importante que apoyamos. Bueno, por ejemplo, nosotros también, algo que hicimos, algunos sistemas más light que desarrollamos, por ejemplo, de gestión de infraestructura. Si está María José, que escucho que la mencionaste, no la vi, así que le mando un muy fuerte saludo, tremenda socia. Y con ellos también hicimos un sistema de gestión de infraestructura para municipios, que es una versión mucho más light del sistema de gestión de obra que tenía el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, algo mucho más fácil de implementar para una jurisdicción con algunas, digamos, capacidades más limitadas. En términos de formación del talento humano, evidentemente es crítico. Nosotros en todos nuestros proyectos comprendemos actividades de formación de talento humano. Por ejemplo, dentro del de ciberseguridad tenemos la contratación de un Cyber Range, del desarrollo de la contratación de una plataforma que permita formar con la mayor tecnología y con el mayor realismo y simular incidentes de ciberseguridad, en fin, que permita el aprendizaje de expertos en esta área que, por cierto, tienen un déficit muy grande en general en el país y particularmente la participación de mujeres en esto es muy baja. Entonces, por ahí tiene un foco importante. O el desarrollo, otra cosa que hacemos, el desarrollo de, por ejemplo, programas de profesionales con competencias específicas en esto, pero en temas de innovación, en el liderazgo y en la parte digamos, tecnológico, pero también el liderazgo de estos proyectos, que es igual de importante, ¿no? Y lo otro, pero para mí lo más importante es que desde el Estado porque esto es un problema transversal en todos los países, hay que repensar la manera en que gestionamos el talento humano, particularmente el tecnológico, porque hoy día es imposible competir por salarios, pero sí podríamos dar otras cosas, porque se han dicho algunos beneficios de la gente que prefiere trabajar en el Estado.
Por ejemplo, el tema de la flexibilidad, o sea, seguimos tratando al tecnológico como si fuera una persona que cumple un rol administrativo de otro tipo, que sí tiene que ir a la oficina, que no. El tecnólogo está acostumbrado desde siempre a trabajar remoto, porque el negocio siempre fue así, pero en el Estado nuestros sistemas de gestión de talento humano no lo permiten. Entonces, horarios diferentes, por ejemplo, mayores flexibilidades, trabajo remoto, permitir el doble trabajo, porque al final trabajan en varias cosas ya de hecho, en fin, o tal vez por ahí tercerizando mucho. Entonces, hay que repensarlo. Yo creo que eso amerita por ahí, Mauro, un próximo conversatorio sobre repensar el modelo de gestión del talento humano digital de cara al siglo ya 22, ¿no? Ahí te dejo la próxima titular, Mauro. Un abrazo. Gracias. Nos encantan esos desafíos, así que probablemente lo encaremos. Mauricio. No, 30 segundos por el tiempo. Uno, creo que el tema no es solamente retención, sino atracción de talento, y eso pasa mucho por permitir la capacidad de innovación en el sector público, ¿no? El tema de las IAs, las contralorías, procuradurías, todo ese tema de controles fiscales, disciplinarios, hay que pasar, digamos, como una revisión normativa y legal a eso, permitir, digamos, espacios de experimentación e innovación para poder atraer ese talento que requiere el sector público. Lo otro, y más allá del tema de mística, que creo que hay mucho de trasfondo los que hemos trabajado en el sector público por muchos años, pero lo otro es aplicar marcos de competencias, y ahí, digamos, está todas las recomendaciones, por ejemplo, la OECD en materia de competencias para el trabajador o el funcionario público. Creo que lo dejo ahí para no ir a extenderme Bueno, más. muchísimas gracias a los cuatro, súper interesante. La verdad que para nosotros tomo el desafío que nos mencionaba Mauricio. Pensaremos una segunda edición entonces alrededor de este último tema, que es bien crítico y que también nosotros venimos trabajando desde CIPEC. Y ahora sí, agradeciendo a la Embajada Británica que ha apoyado también este evento, damos paso a la segunda mesa y así escuchamos a los casos locales y provinciales. Amalia.